El movimiento gótico surge en Inglaterra a finales del siglo XVIII. El renacimiento del gótico fue la expresión emocional, estética y filosófica que reaccionó contra el pensamiento dominante de la Ilustración, según el cual la humanidad sería capaz, solo en uso de la razón, de llegar a obtener el conocimiento verdadero y la felicidad y virtud perfectas. La primera novela gótica fue El Castillo de Otranto, en 1765, de Horace Walpole. Se desarrolla fundamentalmente desde finales del siglo XVIII a la actualidad. En su primer periodo, la literatura gótica surge para saciar las inquietudes de las almas más disconformes con el orden vigente. Buscan poder experimentar sensaciones prohibidas y escapar de la rutina diaria. Pronto, una parte significativa de la sociedad asimila este nuevo género y lo utiliza como válvula de escape. La palabra gótico en sus orígenes se utilizaba para designar la barbarie germánica, lo medieval, el desorden y el caos, generalmente con connotaciones negativas. Sin embargo, conforme avanza la segunda mitad del siglo XVIII, algo empieza a cambiar en la sociedad. Surge el gusto por la arquitectura medieval, por las sombras. Empezaron a aparecer diversas obras de carácter gótico, novelas, relatos publicados en revistas de la época como The Ladies Magazine. Conforme avanzaba el siglo XVIII, el número de obras aumentaba. Sir Bertram en 1773, The Old English Baron en 1777, entre otros. El periodo gótico alcanza su plena madurez en la década de los 90 en forma de grandes novelas. Estas obras colosales sirven para retratar perfectamente el género. A su vez, la influencia de las novelas góticas se hace notar en muchas partes del continente, con la aparición de novelas como Los castillos de Aisling, Un romance siciliano, Romance de la selva, todas ellas escritas por la misma autora. Entramos en la década de los 90, periodo dorado para la literatura gótica y en el que se da a conocer la reina del género, Anne Radcliffe, artífice de una de las cumbres, Los misterios de Udolfo. Con Lewis y su novela El monje nace el verdadero horror. La aparición de Radcliffe y Lewis provoca dos maneras de entender la literatura gótica. Radcliffe apuesta por un terror contenido, insinuado, sublime y siempre valorando por encima de todo la plasticidad de sus visiones. Lewis, en cambio, busca la esencia del horror. Su objetivo es provocar pavor al lector, no escatima en medios para lograrlo. Las clásicas novelas góticas dejan paso a un gótico influenciado por las distintas corrientes emergentes. Sin duda, una de las más influyentes será el romanticismo. Las últimas cumbres del periodo gótico se hicieron esperar. Después del gran éxito que tuvo en la década de los 90, el género decae y nos tendremos que esperar a los 3 últimos años del periodo para que hagan su aparición. Frankenstein, de Mary W. Shelley, publicada en 1818 por su marido Percy B. Shelley y con el anonimato de su autora, fue acogida con aprecio por la masa popular y con cierto recelo por el sector culto, recelo que fue en aumento al descubrir que el autor era una mujer y que además tan solo contaba con 21 años cuando escribió su obra. Posee características asociadas al movimiento estético conocido como romanticismo, y estas son: la intriga se desarrolla en un viejo castillo o monasterio, atmósfera de misterio y suspenso, profecía ancestral, eventos sobrenaturales o de difícil explicación, emociones desbocadas, erotismo larvado, falacia patética, anticatolicismo, claustrofobia, sueños o pesadillas, exorcismo e incesto. La mayoría de los autores sostiene que el gótico ha sido el padre del género de terror, que con posterioridad explotó el fenómeno del miedo con menor interés en los sentimientos de depresión, decadencia y exaltación de lo ruinoso y macabro que fueron el sello de la literatura romántica goticista, y más énfasis en otros elementos. Durante el periodo comprendido entre 1820 y 1896 encontramos distintos tipos de gótico. La alta o pura novela gótica, como El monje de Lewis, trataba de aterrorizar, horrorizar, impresionar, asustar y emocionar al lector más allá de su memoria racional. Lo sobrenatural es siempre maligno e incontrolable. Los exteriores estaban caracterizados por sublimes pero terribles paisajes, frecuentemente nocturnos o subterráneos. Sus interiores se distinguían por un tono de alta agitación,
ansiedades no resueltas, miedos, euforia poco natural y desesperación. Las novelas por entregas. Numerosísimos fascículos de horror, muy baratos, con una extensión de entre 36 y 72 páginas y que variaban enormemente en calidad artística. El gótico polémico. Varios escritores con conciencia social transformaron la novela gótica popular en un instrumento de protesta social, empleando los decorados y situaciones góticas para llamar la atención sobre horrores sociales o políticos, tales como las leyes injustas o la lamentable situación de la mujer. El gótico polémico intentaba edificar además de horrorizar a los lectores, combinando el terror gótico con una ideología radical para despertar la conciencia social y cambiar las opiniones de los lectores sobre ciertos asuntos. La confinación en un castillo encantado se convierte en detención dentro de una sociedad que niega la libertad y la identidad individuales. Este es el caso de las novelas de Dickens. El drama gótico. Muchas obras de teatro eran adaptaciones condensadas de novelas, especialmente de los trabajos de A. Radcliffe. Un decorado sensacionalista, tormentas falsificadas, dramaturgia espectacular, efectos melodramáticos reproducidos mecánicamente y diálogos operísticos concedieron a las piezas teatrales góticas un periodo de popularidad y de atractivo audiovisual al mismo nivel que las novelas góticas. Una dramaturga gótica fue la escocesa Joanna Baillie. La parodia o sátira gótica. El absurdo exceso del gótico estimuló dos clases de parodia o sátira. La parodia crítica o correctiva aceptaba el gótico, pero deseaba elevar su nivel artístico. La sátira destructiva, por el contrario, intentaba erradicar el gótico y reemplazarlo con una narrativa realista y plausible. La novela gótica alemana o novela de escalofrío influenció la narrativa de terror inglesa con lo inmoderado de sus elementos sobrenaturales y sus descarados horrores, fantasmas sangrientos, cuerpos ambulatorios y relaciones sexuales con demonios eran excesos frecuentes en la novela gótica alemana.